como muchos afirman, por el rey Salomón. Y es un libro muy interesante. Eclesiastés ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que luchan aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que no tienen una fe salvadora en Cristo se enfrentan con una vida que en última instancia terminará y se volverá irrelevante. Si no hay salvación y no hay Dios, entonces no solo la vida no tiene sentido, sino que tampoco hay un propósito o dirección para ella. Amén. El mundo bajo el sol, aparte de Dios, es frustrante, es cruel, Amén. es injusto, es breve y carente de todo sentido. Pero con Cristo, la vida no es sino una sombra de las glorias por venir en un cielo que solo es accesible a través de nuestro Señor Jesús. Podemos entender que el fin principal que nos quiere transmitir este libro es que nos dice que al final todo es vanidad. Amén. Y como decía aquí este extracto, sin Cristo realmente la vida no tiene sentido. Porque el mundo se la pasa tratando de llenar esos vacíos que solamente puede ser llenada con el Espíritu del Señor. Amén. Puede ser satisfacida con el Espíritu de Dios. Y mientras no tenga el Espíritu del Señor llenando esa alma, las personas seguirán intentando llenar ese vacío de distintas maneras. Pero el tema aquí es que cada cristiano tiene que entender que tenemos un propósito en particular. Y como muchos han estudiado en los discipulados, entendemos que tenemos un propósito fundamental y que el propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. 1 Corintios 10:31. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. ¿Cierto? Amén. Salmo 73, 25 al 26. Debemos pensar como este salmista, que decía: fuera de ti, nada deseo en la tierra. El corazón del cristiano tiene ese deseo. Y si no lo tiene, aspira a tenerlo. Y si no aspira a tenerlo, no ha nacido de nuevo. Entonces, estas son preguntas que debemos hacernos con frecuencia. ¿Tenemos ese deseo por el Señor? Y es importante que no nos engañemos a nosotros mismos, porque no tiene sentido. Lo lógico y sabio es ir a la presencia del Señor e exponer
nuestro caso, nuestra situación y pedirle al Señor. Pedirle para que Él despierte en nosotros ese deseo. Amén. El Salmo 16, versículo 11 nos dice: este cristiano que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Quizá usted pueda decir, y quizá reflexionar con estos versículos y llegar a decir: ¿qué tan lejos estoy de poder decir esto de manera genuina? ¿Cuánta distancia hay entre estos textos y lo que yo realmente siento por el Señor? Este libro de Eclesiastés, en este versículo, nos enseña que no debemos olvidar cuál es el objetivo principal de nosotros. Que glorificar a Dios es algo tan importante. Y glorificamos a Dios confiando en Él y llevando una vida que a Él le agrada. Una vida en donde nos deleitamos en el Señor. Y todo lo que hagamos tiene que ser pesado por la palabra. Amén. Y cuando decimos: fuera de ti nada deseo en la tierra, la única manera de que esto surta efecto es por medio de la palabra. Recuerden lo que dice el Señor, que sus ovejas oyen su voz y le siguen. La palabra tiene acá una función muy importante. Y como hablábamos el martes pasado en el libro de Ageo, esto va muy de la mano en cuanto a las prioridades que tenemos en nuestra vida. Y fíjese que más adelante, en los versículos subsiguientes de lo que estuvimos viendo, el profeta Ageo habla a Zorobabel y al sacerdote, y la palabra del Señor dice que despertó en ellos ese deseo de obedecer al Señor. Es por medio de la palabra del Señor que ese deseo se despierta. Amén. Y como dicen las Escrituras, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así es, amén. Por eso es tan importante la Escritura en cuanto a nuestro actuar, a nuestro vivir, porque debería ser la Escritura nuestro manual de vida para todo, nuestro manual de comportamiento en todo sentido. En este libro, en este versículo, podemos aplicar la actitud reflejada a nuestro presente servicio a Dios y hacerlo según nuestras fuerzas. Porque ningún hombre ha servido a Dios haciendo las cosas mañana. Esto tiene que ser ahora. No podemos hacer las cosas pensando que las vamos a hacer mañana si ni siquiera lo hacemos en el momento. El hombre no fue creado para estar ocioso. No fue elegido para estar ocioso.
no fue redimido para estar ocioso, no fue vivificado para estar ocioso, y no está santificado por la gracia de Dios para estar ocioso. Tenemos un compromiso muy importante con el Señor. Amén. Recuerde que el primer mandamiento nos enseña que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Fíjese que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dotado por medio de su Espíritu Santo para realizar actividades espirituales, para buscar la presencia del Señor, estudiar, podemos entender las Escrituras, porque el Señor nos ha capacitado para esto. Pero la responsabilidad de tomar una Biblia, de esforzarse en ir a la iglesia, de orar y de practicar la palabra, es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor nos ha dotado con estos dones, pero si no nos enteramos en esforzarnos, así como cuando nos esforzamos tanto como los israelitas para poder edificar su casa, ¿ustedes creen que no les tomó trabajo, sacrificio? Aquellos que saben de construcción, lo que significa edificar una casa. Ellos tenían las fuerzas, pero las administraban de mala manera. De la misma manera nosotros tenemos las fuerzas, pero las administramos de mala manera. Un ejemplo muy cotidiano que a todos les pasa, y si no a todos, la mayoría. El típico ejemplo: uno va a orar y el sueño cae de repente. Ora, y muchas veces, de manera muy irresponsable, uno ora a la rápida, pensando en acostarse, y después termina de orar, se acuesta y pesca el teléfono, y puede estar 1 hora pegado en el teléfono y sin sentir sueño. Entonces, estas cosas son muy importantes que uno deba considerar. También a veces, no digo que no debamos ser irresponsables en el trabajo, pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en ser responsables en el trabajo, más que ser responsables con el Señor. ¿No le ha pasado que se pregunta a usted por qué no podré ser así de preocupado por ser puntual en la iglesia, por estudiar las Escrituras, por orar puntualmente, quizás, así como soy en el trabajo? ¿No nos demanda más el Señor? ¿No deberíamos ser más fieles al Señor? Si las fuerzas están, pero como decía la enseñanza del martes pasado, nuestras prioridades están mal enfocadas. En Primera de Crónicas 29:2 tenemos ejemplos de cómo eran estos hombres
que realmente se esmeraba en trabajar para el Señor de una manera intachable, responsable. Por ejemplo, el rey David dice a toda la asamblea que fue cuando el Señor le reveló que Salomón iba a construir el templo. Pero ¿qué es lo que hizo David antes? David dice a toda la asamblea que a Salomón eligió Dios y que él, con todas sus fuerzas, había preparado para la casa del Señor. ¿Qué había preparado? Él se había preparado para juntar el oro, la plata y todas las cosas con las que Salomón debería haber edificado el templo. Él se esmeró, dice, con todas sus fuerzas. El rey David puso todo su empeño y su esmero en reunir estas cosas para el Señor, porque él estaba convencido que era lo más importante. Después, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Fíjese que él ha trabajado con mucho afán. El libro de Segunda de Pedro también nos quiere decir acerca de esto, de la importancia que está en la responsabilidad de esforzarse uno por las cosas del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Poniendo toda diligencia. En estas cosas tenemos que ser diligentes. O sea, si realmente entendemos quién es nuestro Dios, debemos hacer las cosas con diligencia. Debemos prepararnos en todo sentido. El corista, el predicador, el coordinador, la persona que viene al culto, debe venir preparada. Porque debemos entender que el Señor no es cualquiera. Y nos cuesta muchas veces entender esta idea, como que caricaturizamos al Señor, pero realmente olvidamos cómo lo vio, por ejemplo, Isaías en esa visión. Quizás nos haga falta repasar estos versículos en donde podemos apreciar estos destellos de la santidad del Señor. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes, pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal. Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también procuraré con empeño que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento. Nótese aquí: procuraré con empeño. O sea, estas personas realmente estaban comprometidas de una manera tan grande con esta obra. Y nosotros, ¿qué tan comprometidos estamos con el Señor? Es algo muy delicado, hermano. Y todos estamos al debe, todos. Pero dice el libro de Proverbios: todo lo que esté
a nuestro alcance por hacer, lo que esté en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo porque es este el momento, no hay otro. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es algo que cada uno de nosotros debe procurar. Tenemos esta responsabilidad de presentarnos aprobados como obreros. Debemos preocuparnos de que no tengamos de qué avergonzarnos. Cada cristiano debe tener esto presente y que usa bien la palabra de verdad. O sea, aquí también hay un compromiso muy grande de estudiar las Escrituras. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra? Es como si fuera un castigo leer la Biblia. Y realmente es una bendición. Pero nosotros lo vemos de una manera tan errada. Es como que si fuera un martirio. Pero hay tanta bendición en el escudriñar la Escritura, que si no avanzamos es porque somos irresponsables. Nuestra vida, nuestra relación con el Señor puede ser mucho mejor. Y no nos hacemos partícipes con el Señor porque somos irresponsables. Podríamos ser bendecidos, quizás sí, quizás no, pero en nuestra conciencia, ¿cómo vamos a estar? Tranquilos. Porque estamos procurando ser diligentes. En Hechos capítulo 20, versículo 31, encontramos que se nos dice: por tanto velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjese que aquí hay desgaste también. Hay un deseo de hacer las cosas que el Señor quiere. Imagínense que el Señor en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 4, Él dice: me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Él sentía que estaba con el tiempo en contra. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y un comentario nos dice que si los ignoramos, no tendremos ninguna posibilidad de reparar la omisión. Incluso el mismo Cristo, durante su estancia terrenal, estuvo sujeto a esta ley. Había una obra que incluso Él solo podía hacer en este mundo. Sentía que en su día terrenal debía cumplirse la tarea que se le había asignado. La tumba es el término oscuro de nuestro trabajo terrenal. Como dice Eclesiastes 3:10, ¿a dónde vamos? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea que una vez que estemos muertos ya no hay nada que hacer. Debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Porque, si bien es cierto, claro, tenemos que ser responsables también con lo que demanda la vida en sí. Pero recuerde que el Señor nos dice en Mateo 6:33 que lo primero es buscar el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo primordial. Y eso es lo que nos cuesta asumir.
Y todas las demás cosas van a ser añadidas. O sea, el Señor sabe lo que necesitamos. Pero, ¿qué pasa? Priorizamos mal. Priorizamos mal. El libro de Job nos dice, busque el libro de Job, capítulo 14, versículo 7. Job, capítulo 14, versículo 7. Aquí nos dice por qué es tan importante hacer las cosas en esta vida. Mientras el Señor nos dé aliento, tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas. Job capítulo 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún quedará de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Si hay algo que hace común al hombre justo y al injusto, es la muerte. Todos morimos. Todos vamos a morir. Mueren los justos y mueren los injustos. Y en el libro de Eclesiastés 9:3 nos dice que este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, y en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Una vez que el Señor nos llame, ya no hay nada más que hacer. Es por eso que tenemos que ser diligentes ahora. El libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 11 al 12, nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjese lo que nos quiere decir. Pareciera que no será mucho decir. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Somos perezosos para las cosas del Señor? No somos. Sí. Fervientes en espíritu. ¿Somos fervientes? Estamos al debe. Sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿Realmente se goza sirviendo al Señor? Son estas preguntas las que debemos hacernos. Quizás nunca se ha preguntado esto, pero son cosas que uno tiene que analizar. Tenemos que ser puestos a prueba por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos quienes pueden dar estas respuestas. Tenemos que ser sinceros delante del Señor, o si no, no vamos a crecer espiritualmente. Si ocultamos estas cosas, no vamos a madurar.
constantes en la oración. ¿Somos constantes en la oración? ¿Tenemos esa constancia en la oración? Es muy importante, hermano, ser constantes en todo lo que requiere la obra del Señor. Amén. No le tomamos el peso a estas cosas. Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene el consejo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Siendo necios o siendo sabios? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo llegamos a esto? Por medio de la Escritura. ¿Podemos decir somos entendidos? Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que ponernos las pilas, como se dice. Porque siempre vamos a estar en deuda con esto. Pero no quiere decir que por eso tenemos que relajarnos. Tenemos que siempre, hermano, acordarnos de este primer mandamiento. De esforzarnos en amar al Señor. Orar para que podamos nosotros tener eso en nuestro día a día. Amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Porque el que menosprecia el precepto, dice el libro de Proverbios, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Se recompensa, hermano. Pero ¿por qué no entendimos eso? Tenemos recompensa, pero como que no nos mueve una neurona. Y eso nos da a entender qué tan mal estamos espiritualmente. Acuérdense que el Señor va a pagar a cada uno conforme a nuestra obra. A cada uno. Y a veces cometemos el error de aquellos que nosotros decimos los impíos. Pero fíjese que nosotros también cometemos este pecado. Romanos 1:21. Y con mayor gravedad pecamos de esta manera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No ha sentido que se ha envanecido en esos razonamientos? ¿No siente que a veces no glorificamos al Señor? Y peor aún, que nosotros decimos conocer al Señor. Recuerde que el libro de Corintios, 2 Corintios 5:10 nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojalá no nos tocaran nunca estos versículos, pero aquí muchos en ese tribunal van a pasar una vergüenza muy grande. Y no una vergüenza por aquellos que van a estar ahí quizás, sino que avergonzados delante del Señor.
Si el Señor ahora nos está exhortando con todas estas cosas, es porque el Señor nos ama. El Señor quiere que reaccionemos. El Señor nos está diciendo, estamos a tiempo todavía. Pero si nuestros corazones se comportan de una manera necia y pecamos, olvidando el propósito principal del cristiano, que es vivir para la gloria del Señor. ¿Cuántas veces meditamos en esto en el día? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones por la mañana decimos, Señor, prepárame para glorificarte en este día? ¿Cuántas veces oramos para eso? Es muy importante la oración en la mañana. Amén. Porque esta oración nos prepara. Y meditar en esto, hermano, porque es crucial, es crucial. Y llevar al Señor nuestro caso, porque cada uno sabe la situación personal que tiene uno con el Señor, su relación íntima con el Señor. ¿No les da miedo saber qué tipo de relación tenemos con el Señor? Quiere el Señor que por medio de su Santo Espíritu nos haga recapacitar acerca de este tema. Porque mientras estemos vivos, hay esperanza, dice el versículo 4. Amén. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Esto es otra de tantos motivos para darle las gracias al Señor cada día y cada noche. Por la mañana, porque podemos despertar y es una oportunidad de hacer las cosas mejores. Sí. Y por la noche, porque el Señor permitió llegar hasta esa instancia. Quiere el Señor que nos dé la fuerza para orar, para ser diligentes en esto, ser responsables. Así como nos gusta ser responsables para cosas que no tienen sentido, como que son vanas, como dice el libro de Eclesiastés. Lo único que tiene sentido en este mundo, en nuestra vida, es el Señor, es lo único. Amén. Pero pensamos al revés, o como que queremos obviar esta realidad. Que el Señor nos dé la fuerza para que glorifiquemos al Señor como Él se lo merece. Amén. Ayúdanos. Para que pongamos empeño en leer las Escrituras, en este regalo que nos ha dejado el Señor, este libro celestial tan importante, que por medio de este conocimiento vamos a adquirir un comportamiento adecuado. Nuestra vida va a ser una vida más perfecta delante del Señor si nos dejamos guiar por las Escrituras, si nos enfocamos en mejorar nuestra relación con el Señor. Es tan importante pensar en esto. Piense, ¿qué tipo de relación estoy teniendo con el Señor de los ejércitos? Es el Señor de los ejércitos celestiales. Así es. Si nos procuramos por tener relaciones de respeto con nuestros jefes, nuestros supervisores,
¿cuánto más deberíamos temer por nuestra relación con el Señor? Que el Señor nos dé la fuerza Amén. para meditar en esto, para que nuestras malas actitudes sean cambiadas y fortalezca el Señor nuestro deseo, nuestro anhelo por Él, que podamos decir, no de manera hipócrita, no de una manera falsa, como el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, pero para siempre. Decir con gozo y sinceramente, fuera de ti nada deseo en la tierra. Que el Señor fortalezca a esta iglesia, a esta congregación, fortalezca a los débiles, fortalezca a los fuertes. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a ser sinceros delante de ti, Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso,